Buenas tardes, profesor Libardo. Mi nombre es José Luis Rincón Castellanos y le vengo a entregar el taller 4 de la guía 4 de Ciencias Políticas. En el primer punto me pidieron que escribiera una columna de una página en Arial 12 en las que relacionara los efectos macroeconómicos de la inmunización de la población con una vacuna y qué política macroeconómica usaría para reactivar la economía y por qué. Yo contesté que gracias a la llegada de la pandemia el crecimiento del PIB en el año 2020 tuvo una reducción considerable debido a la pausa de las actividades económicas de la población. Pero teniendo en cuenta un escenario de inmunización por medio de una vacuna, de los efectos macroeconómicos podrían variar. Es decir, mi relación es a mayor población inmunizada, menos desempleo, ya que se puede reabrir la producción de bienes y servicios y su comercialización sin ningún riesgo. De igual manera, el PIB del país estaría en fase de crecimiento, puesto que si se inmuniza la población, la cantidad de bienes y servicios producidos al final del año será mayor. Por otro lado, con un panorama de inmunización mundial de la comercialización de los bienes y servicios, se haría ya un poco más sencilla en los procedimientos de carga, descarga y trámites aduaneros, entrando y saliendo del país con mayor éxito. También intentando dejar la balanza de pagos sin déficit. En conclusión, pienso que si hay una inmunización de la población, la economía podría reactivarse e incluso mejorar algunos procesos que se tenían antes de la pandemia para llevar a cabo su crecimiento, y así llevar a un país a un buen nivel económico y buen nivel de vida para su población. Todo esto contando con la erradicación de la corrupción y de la pandemia. En cuanto a qué política macroeconómica usaría para reactivar la economía, haría una alianza entre la política monetaria y fiscal, como propiedades para empezar a un crecimiento económico. Relaciona estas dos en el momento en que la autoridad monetaria tiene que otorgar créditos al sector fiscal o financiar sus déficits presupuestarios. Menciono la política fiscal porque esta tiene como objetivo incentivar el desempeño efectivo de la economía nacional. De esta forma, logra niveles aceptables o sobresalientes del crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables, y menciono también a la política monetaria, porque se encuentra en el manejo de la cantidad de dinero y de las condiciones financieras, evitando el desequilibrio de balanzas de pagos, así como también por el objetivo reducir la inflación, controlar el desempleo y conseguir crecimientos económicos. En el segundo punto me pidieron contestar las 7 preguntas mágicas. Yo, yo las preguntas que yo puse fueron: ¿qué son las macromagnitudes? Son una medición cuantificada de los hechos y datos de trascendencia económica de un país o región. Se utilizan para medir las operaciones y flujos que tienen lugar en el espacio, lo que permite tener una visión de conjunto de la economía de este país. ¿Cómo se obtiene la oferta agregada? La oferta agregada representa el valor total de bienes y servicios, producción, que las empresas planean producir y vender durante un determinado periodo de tiempo, dado un nivel de precios, unos determinados costes de producción y unas expectativas empresariales. ¿Quién creó los instrumentos de la política macroeconómica? El economista que diseñó los preceptos liberales y la creencia en el mercado fue Keynes, quien introdujo el análisis del macroeconómico en los mercados. Si se quiere, quien le da sustento teórico a la política económica en el sentido de realizar propuestas en los frentes fiscal y monetario para analizar los ciclos de ingreso. ¿Por qué se utiliza la economía monetaria? Es útil en el intercambio porque es una clase especial de pagaré. En particular, en la economía moderna el dinero es un pagaré en el que todos confían, debido a que todos confían en el dinero. Son felices de aceptarlo a cambio de bienes y servicios, y pueden llegar a ser universalmente aceptable como medio de cambio. ¿Para qué sirve el crecimiento económico? El crecimiento económico es el incremento de la renta nacional o el PIB por persona de un país o una región o un grupo de países. Como en el caso de la Unión Europea, en un plazo de tiempo, lo más habitual es medirlo de forma anual, para comparar cómo ha crecido o no cada año. ¿Cuándo se utiliza la economía internacional? La economía internacional es la rama de la economía que analiza las transacciones comerciales entre dos o más países. Visto de otro modo, esta rama de la economía estudia cómo las naciones establecen sus relaciones comerciales en el resto del mundo. Se utilizan todo el tiempo para establecer relaciones económicas entre países. ¿Cuáles son los tipos de indicadores económicos? Entre los indicadores económicos más importantes conviene destacar los siguientes productos: Producto Interno Bruto o PIB, tasa de desempleo o tasa de paro, tipo de interés, M2, prima de riesgo, inflación, índice de precios al consumo, IPC, y tipo de cambio. En el punto 3 me pidieron hacer un cuadro sinóptico sobre el texto guía, el cual es de la macroeconomía. La macroeconomía y las micromagnitudes, extraídas de la contabilidad nacional, que resumen en una cifra el valor monetario de la actividad económica. El indicador más utilizado es el Producto Interno Bruto, PIB, que mide el valor de todos los bienes y servicios que produce un país durante un año.
Se entiende que el fin último de la actividad económica es proporcionar bienes y servicios a las personas, que el suministro de una mayor cantidad de bienes proporciona el éxito de un sistema económico. La variación del Producto Interno Bruto muestra la evolución del crecimiento de producción. El modelo de oferta agregada. El modelo de oferta agregada y demanda agregada es el modelo que trata de explicar la realidad económica analizando la producción de un periodo y el nivel de precios existentes a través de funciones de oferta y demanda. Agregada y proporcionada el esquema necesario para comprender la evolución de las magnitudes agregadas básicas. El modelo de OID agregadas es el instrumento fundamental para el estudio de las fluctuaciones de la producción y el nivel de precios. Sirve para comprender las consecuencias de las distintas políticas económicas. Temas macroeconómicos. Los temas macroeconómicos se refieren a aspectos concretos del funcionamiento general de una economía sin considerar aspectos o problemas sectoriales particulares. En ese sentido, los modelos macroeconómicos y las políticas macroeconómicas tratan de representar aspectos como el crecimiento económico, el desempleo y la evolución de los salarios, la inflación, la balanza comercial, la demanda agregada, los impuestos y los tipos de intereses como aspectos principales. Crecimiento económico. El crecimiento económico estudia los factores que determinan el aumento de la producción, la renta o en general los indicadores económicos de un país o región a largo plazo. El crecimiento económico estudia los factores que determinan el aumento de producción de la renta y en general los indicadores económicos de un país o región a largo plazo. Economía internacional. Las economías actuales de los países se caracterizan por la gran importancia que ha adquirido su relación con el resto del mundo. El área de economía internacional de la macroeconomía estudia las consecuencias de las relaciones económicas de un país con el exterior, incluyendo el comercio internacional, el proteccionismo, las relaciones financieras internacionales, la balanza de pagos y la fijación de los tipos de cambio. La institución de la política macroeconómica. Las autoridades económicas disponen de las herramientas para alcanzar los objetivos económicos. Las principales son las políticas monetarias, que consisten en la variación de oferta monetaria, gestionando el dinero, el crédito y el sistema bancario. La otra gran herramienta de la política económica es la política fiscal, que consiste en la utilización de los ingresos públicos, básicamente los impuestos y los gastos públicos, para alcanzar los objetivos marcados. Los modelos económicos. Generalmente, una escuela de pensamiento económico tiene asociados unos modelos porque ésta concede más importancia a ciertas variables económicas que a otras, o supone que las relaciones de esas variables con el resto son de una naturaleza diferente. En la actualidad, los modelos más utilizados son los siguientes: modelo capitalista, modelo socialista y economías mixtas. Muchas gracias por escucharme, profesor Libardo.